Bienvenidos a Estudiando la Biblia en 100 días de oración con el pastor Enrique Báez. Hola, te saluda el pastor Enrique Báez. En este día, nuestra meditación se encuentra en el Salmo 55, versículo 22. El texto dice: Echa sobre Jehová tu carga, y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Esta declaración hecha por el rey David nos invita a colocar todas nuestras aflicciones a los pies del Señor. El verbo echar traduce el verbo hebreo shalak, el cual es un término que se utiliza en la tradición bíblica para hablar de cualquiera escena donde se lanza, se tira, sea un objeto, madera, piedra. Por ejemplo, la historia registrada en el libro de Éxodo, capítulo 32, donde se nos habla que Moisés lanzó las 2 tablas de piedra donde estaban escritos los mandamientos, es un perfecto ejemplo del acto de lanzar, tirar. En varias ocasiones el relato bíblico va a hablar de este verbo teniendo a Dios como el sujeto. La historia que se encuentra en Josué capítulo 10, donde se narra la intervención milagrosa de Dios en favor de su pueblo cuando estaban en guerra, habla acerca de cómo Dios lanzó piedras de granizo desde los cielos, a través de los cuales su pueblo obtuvo la victoria. En el libro de Ezequiel, el capítulo 28, un capítulo muy estudiado, donde se utiliza la imagen del rey de Tiro para hablar de la caída de Lucifer. Allí se narra cómo Dios lanzó del monte de su santidad, de su santuario, a aquel ser que se sublevó a causa de su orgullo. Un pasaje precioso donde se utiliza este verbo y Dios es el sujeto es Miqueas capítulo 7, versículo 19, donde el profeta anuncia: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Es especial pensar de que nuestro Dios echa, lanza, tira todas nuestras faltas en lo profundo del mar y nos acuerda más de ellos. Apreciados amigos, el salmista en el Salmo 22, versículo 21, él utiliza este verbo echar para hablar de cómo su persona fue colocada ante Dios. Él dice: sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Hoy nosotros tenemos la oportunidad no tan solo de entregar lo que nos agobia, cualquier tribulación que tengamos, cualquier prueba, pero más que entregar nuestros problemas a Dios, es más importante entregarnos por completo delante de Él. La palabra que se traduce como carga, echa Jehová tu carga, debo señalar que esa palabra solo aparece aquí en todo el texto sagrado. En el texto hebreo la palabra es yehav, y aunque tiene relación con el verbo dar, algunos, pueden ver en esta palabra lo que ha sido dado, pero se refiere a lo que nos preocupa, a una carga, a un problema. De ahí que la traducción de la Septuaginta tradujo este término hebreo que solo ocurre aquí con la palabra ansiedad. Y por supuesto, esto nos hace recordar un pasaje del Nuevo Testamento que evidentemente cita este texto que estamos reflexionando de Salmo 55, 22, y me refiero a Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, donde el apóstol, usando las mismas palabras de este verso, nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Apreciados amigos, tú y yo servimos a un Dios que cuida de sus hijos.
Es por eso que si hay cualquier inquietud en tu corazón, Él está deseoso de recibir tu inquietud y tu vida por completo. Nuestro Dios, como el Salmo afirma en este pasaje, además de que está deseoso de recibir nuestras cargas y echar nuestros pecados a lo profundo de la mar, el texto nos afirma: y Él te sustentará. Esta expresión sustentará está relacionada en el texto bíblico con todo lo que sustenta la vida, sea el alimento, la energía que necesitamos. Apreciado amigo, es importante que tú entiendas esto. Con frecuencia nosotros confrontamos experiencias que, aunque la presentamos delante de Dios, Él necesariamente no nos va a quitar la dificultad, la enfermedad, la prueba que estemos atravesando. Pero lo que Él sí nos promete es darnos su gracia, darnos el sustento, la fortaleza que nosotros no poseemos para que podamos afrontar con dependencia divina cualquier situación en la que nos envolvemos. Sí, apreciado amigo, Dios no dejará para siempre caído al justo. En este hermoso pasaje, el rey David, en el versículo 13, versículo 14, él hace alusión como una persona cercana a su vida, que adoraba a Dios en el santuario con él, que confiaba en su persona, evidentemente se convirtió en su enemigo. En otras palabras, David está revelando en esta oración, en este salmo, una de las tantas experiencias humanas que nos causa dolor, que nos causa ansiedad, y es cuando somos traicionados. Especialmente cuando nosotros recordamos la historia de David en la persona de Ahitofel. 2 Samuel capítulo 17 versículo 23 nos recuerda a ese amigo cercano de David, que luego de traicionar al rey, y cuando él se dio cuenta que su consejo no fue seguido, terminó con su vida ahorcándose. Esta experiencia de David claramente anticipaba o se relacionaba con la misma experiencia que nuestro Salvador tuvo cuando él fue traicionado por Judas, tal como relata el Evangelio de Mateo capítulo 26, versículo 47 al 49. Con frecuencia nuestro sufrimiento viene como resultado de traiciones que experimentamos, y las traiciones duelen aún más cuando tienen que ver con un familiar, con una pareja, con un hijo, con un amigo, con un hermano, con una hermana de la iglesia. Si tú y yo hemos atravesado experiencias similares a esta que David registra en este salmo, él te da el consejo que él practicó: echa sobre Jehová tu carga. Hoy tú y yo tenemos el privilegio de llevar todos nuestros traumas emocionales y colocarlos a los pies de nuestro Salvador. Hoy el Señor nos invita: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El descanso que tú y yo buscamos solo podemos encontrarlo a los pies de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Y Él fue el que nos enseñó a orar la oración modelo: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Hoy es un día especial para que nosotros nos entreguemos totalmente al Señor y depositemos nuestras cargas a sus pies. Que hoy tú y yo recibamos una vez más el perdón de Dios, porque Él tira a lo profundo de la mar todas nuestras ofensas, y que de igual manera tú y yo recibamos la liberación, porque decidimos perdonar al que nos maltrató, decidimos perdonar al que nos traicionó, porque Jesús nos ha perdonado. Que Dios te bendiga, que tus cargas estén depositadas a los pies de Jesús, y que Él te sustente día a día y te dé la victoria sobre tus traumas, sobre tus caídas, y que tú y yo podamos vivir una vida sostenida por la mano del Dios
Todopoderoso. Que Dios te bendiga. Si por tus pruebas sin ánimo estás y piensas que no hay solución, recuerda que Dios no te abandonará. Cristo te ayudará. Cristo te ayuda con su poder, su amor te sostendrá. No importa el problema, Él sabe qué hacer. Cristo te ayudará. Quizás te preguntas si Él puede entender. Él vino a este mundo y sufrió. Si anhelas la mano de Cristo tomar, tan solo tú tienes que orar. Cristo te ayuda con su poder, su amor te sostendrá. No importa el problema, Él sabe qué hacer. Cristo te ayudará. Cristo te ayuda, oh si te sostiene, cuán grande es su amor.